¿Tu familia es gorila? Entre la sangre que Perón no quiso derramar y las rejas de la cárcel que se abrieron sin demás. Este es el segundo programa sobre el peronismo, nuestro 10º programa de El Poeta y el Diván. Mi nombre es Javier de Fox. Dicen que soy poeta. Acordate, dicen que soy poeta. ¿Usted? No sé. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario y psicoanalista, y dicen, entre todos los trolls libertarios que nos estuvieron dedicando algunas bondades últimamente en TikTok, que soy Jesús. Sí. Me vieron parecido a Jesús y lo que aclaro es, milagros no hago. Un brote esquizofrénico de uno. Pero hoy es un día muy triste, la verdad que sí. Porque hemos perdido un amigo. La represión de Bullrich ha llegado a nuestras huestes. Y sí, ha fallecido Don Gato. Por eso abrimos una cuenta, canal.poeta.diván, para reemplazarlo. Porque si bien va a estar siempre en nuestros corazones, necesitamos una compañía. Junto a Lalo Limón, Nicolás Rickman y todo el equipo del Poeta y el Diván, le mandamos nuestro sentido pésame a los familiares, que son muchos. Programa 10, Peronismo 2. Programa 10, señor. Arrancamos desde el golpe. Habíamos terminado el primer peronismo desde el golpe, más o menos. Habíamos terminado hasta la revolución fusiladora, que fue la que derrocó el segundo gobierno de Perón. Y en esta ocasión queremos seguir compartiendo, ¿no? Reflexiones y consideraciones que pensamos son fundamentales para aproximar una comprensión más aguda del peronismo, que signa nuestra política hasta hoy. En ese sentido, vamos a comenzar por lo que se ha denominado el fenómeno de la resistencia, la llamada resistencia del peronismo, que si bien es una temática que fue abordada en distintas, ¿no?, bibliografías muy profusas por diversos historiadores, no tiene quizás la trascendencia, ¿no?, tan marcada que por ahí otros periodos históricos del peronismo tienen, por caso, bueno, los montoneros. ¿Trascendencia real o trascendencia bibliográfica, dice usted? De ambas, quizás hay bibliografía muy profusa aquí. Tenemos la dicha de que nos vean historiadores y bueno, de todo el país podrán corroborar, no, y más también, pero bueno, porque somos modestos decimos a lo largo del ancho del país. Pero bueno, Javier, decíamos, cuando hablamos de la resistencia peronista, hablamos de un fenómeno complejo, difuso, disperso, que básicamente entre los años 56 y 59, ¿no?, no pudo constituirse como un hecho centralizado, compacto, homogéneo al servicio del retorno de Perón y de la restauración del peronismo, ¿no?, sino que más bien obedeció a fenómenos, como te decía, ¿no?, más diseminados en el tiempo y en el espacio, que además no lograron una coordinación, ¿no?, en pos de una dirección política que dijera, bueno, de aquí en más el peronismo se rearma y se reconstruye por esa fuerza. Cuando hablamos del fenómeno de la resistencia, hablamos de hechos, ¿no?, de orden armados, ¿no?, por parte de distintos grupos que abarcaba desde, si quiere, sectores obreros que aplicaron la táctica del sabotaje, ¿no?, o los famosos caños, ¿no?, con gelinita, ¿sí? Que eran más bien rudimentarios en distintos lugares, pero claro, existían diferencias, ¿no?, y además en ese momento no contábamos con los dispositivos virtuales comunicacionales de ahora, las famosas cartas o grabaciones de Perón en el exilio. Recordemos, Perón pasó por Paraguay, Panamá, Venezuela, ¿no?, hasta llegar a, bueno, España, ¿no?,
Pero las cartas, las grabaciones llegaban a destiempo, incluso en algunas se dudaba de su veracidad. Y por otra parte, bueno, se empezó a marcar, ¿no?, la diferencia entre lo que sería el movimiento obrero encuadrado en términos orgánicos y los grupos puchistas o más bien, ¿no?, decididos a las acciones armadas. Tomemos, por ejemplo, lo que ha sido el caso al cual el célebre escritor, militante y periodista Rodolfo Walsh le ha dedicado su obra Operación Masacre, ¿no?, el levantamiento del general Valle y otros militares que habían sido expulsados del ejército por su filiación peronista, que ensayaron un levantamiento contra el gobierno de la Revolución Libertadora y fueron fusilados, ¿no?, en José León Suárez, en Lanús, los famosos basurales de Suárez, donde fueron fusilados allí. Bueno, claro, ¿cuál fue la primera reacción de Perón frente a estos fusilamientos? Son personas que fueron expulsados por sus propios camaradas del ejército. Yo dije que la resistencia tenía que ser de orden civil porque la sociedad no quiere salir de un golpe militar para entrar en otro golpe militar. Es decir, Perón se despegó. En sintonía con... Lo rechazó. Me parece que en sintonía con sus últimas palabras antes de renunciar. Me parece que esta idea de no derramar sangre de argentino tiene que ver con un Perón derrotado, Perón aceptando la realidad, donde veía que sí, el ejército que en un principio se le había encolumnado mayormente, ahora veía que había una ruptura en el ejército y por lo tanto, militar al fin, formación militar al fin, entendía que no era ni la intervención de la clase obrera militarmente, para decirlo de una manera, sin una falta de una homogeneidad dentro del ejército. El tipo no quería ningún tipo de sacar los pies del plato. Él se despegó, tiempo después los reconoció porque hubo pedidos, ¿no?, de sectores más nacionalistas, como puede ser Nuestros Mártires, del levantamiento de junio. Pero la primera actitud que tuvo fue esa. Cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía. Que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo
porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Por otra parte, el periodo de la resistencia, insisto, disperso, difuso, diseminado, sin una centralización, ¿no?, unificada, que tuvieron una orientación política clara, con los caños, con los sabotajes en lugares de trabajo, con este tipo de alzamientos o intentonas, fue básicamente lo que abarcó el periodo entre el año 56 y el año 59. En esos 3 años, Javier, la Argentina, para variar, en contextos como esos, bueno, había sufrido un periodo muy convulsivo, ¿no? Un contexto muy convulsivo. Fíjate que ahí tuvimos ya, de lo que hace a la Revolución Libertadora, 2 gobiernos, ¿no? El primero es el de General Lonardi, ¿no? Apenas asume la Revolución Libertadora en el 55, y Lonardi, ¿no?, era un tipo que intentó ensayar una conciliación importante con el peronismo. O sea, es que entre otras cosas, lo que Lonardi intentó hacer fue llegar a un marco de acuerdo con la CGT, con los sectores del sindicalismo más encumbrado del peronismo. Lonardi había designado, ¿no?, en el área de trabajo a un hombre que se llamaba Cerruti Costa, que en rigor de verdad era el que, bueno, fue el que finalmente terminó de pergeñar los acuerdos de devolver la CGT a los sindicatos peronistas, ¿no?, ya que muchos gremios habían sido ocupados por grupos civiles antiperonistas, ¿no?, de la primera resistencia, de la resistencia civil contra el peronismo, compuesto por socialistas, radicales, ¿no?, otras tendencias, y bueno, frente a esas presiones, la CGT amenaza con hacer una huelga, ¿no?, en noviembre que creo que sí, ya estamos hablando, no recuerdo ahora si 55 o 56, pero bueno, no, 55, y bueno, allí el gobierno finalmente acuerda la devolución para el llamado a la normalización, para la CGT, que permanezcan los sindicalistas, ¿no?, en sus cargos. Y bueno, frente a las presiones del sector mucho más gorila, mucho más antiperonista, donde allí se destacarán Aramburu y Rojas, finalmente por las presiones derriban a Lonardi, y al asumir Aramburu, esto cambia y aparece un sesgo fuertemente marcado de combate al peronismo, lo cual hace que se radicalice este fenómeno de la resistencia, y en el año 57 Perón designa como su delegado a John William Cook, ¿no? Sí. Primer gran ícono del peronismo de izquierda, del peronismo armado, ¿sí?, que tuvo una estadía muy importante en Cuba, apoyando la Revolución Cubana, y que también había pugnado porque Perón pase su exilio a Cuba, cosa que finalmente Perón rechazó. Y Perón en esa carta dice: lo nombro a usted delegado del jefe del movimiento, e incluso si a mí llegaran a matarme, usted va a ser mi sucesor, ¿no? Esa era la bendición que le había dado Perón a Cook. Y bueno, en este contexto, en este periodo, ¿no?, se radicaliza este fenómeno de la resistencia, se emite el tristemente célebre decreto por el cual se proscribe la utilización de terminología, símbolos, incluso el nombre del propio Perón, creo que si no me equivoco es el decreto 4061, y eso genera un clima mucho más adverso en la sociedad en general, tan atravesada por esta grieta, porque sobre todo quienes ejercían mucha presión eran los otrora miembros de estos comandos civiles que habían ocupado los sindicatos y querían directamente la extinción del peronismo. Pero en el ámbito que a nosotros particularmente nos interesa destacar, que era el ámbito de la composición obrera, lo que estaba sucediendo allí justamente era una reorganización de las filas sindicales, ¿no?, con vistas a lo que el gobierno de Aramburu había decidido, que era reformar, ¿no?, las estructuras sindicales que venían ya sujetas a lo que era la ley de asociaciones profesionales, ¿sí? Incluso creo que fue esto en el año 43 que se había sancionado, no me acuerdo ahora si 43 o 46, no sé si justo antes que asumiera el primer gobierno de Perón o después, pero para Aramburu, bueno, lo que había que hacer era
permitir mayor organización de sindicatos por industria, ¿no? Las minorías representativas, que después de las elecciones, que eso no era algo que no se viabilizaba, ¿no? Y entonces, claro, se forma, Aramburu había designado como interventor de la CGT a un personaje que se llamaba Patrón Laplacet. Patrón, ¿no? Cuando el significante se hace signo, Patrón Laplacet, ¿sí? Que justamente bajo todas las condiciones que el gobierno de la fusiladora imponía, se quería plantear la normalización de la CGT, y contra todas estas determinaciones que el gobierno quería imponer, bueno, antes se había fundado un espacio llamado la Intersindical, donde tenía gravitación el comunismo, ¿no? Pero después fue, digamos, ¿no?, aproximándose con sectores del peronismo, y cuando se llama este Congreso Normalizador de la CGT, terminan siendo mayoría de delegados los miembros peronistas contra los antiperonistas, se retiran los sindicatos no peronistas y quedan, vos lo recordarás, un número significativo, 62 organizaciones peronistas, y allí nacen las 62 organizaciones. Que es interesante seguir el rumbo que tuvieron estas 62 organizaciones, no digo hasta hoy, pero cómo fue consolidándose ese rumbo. Era un espacio que al principio se planteaba combativo, ¿no?, que había tenido sus contactos, sus ligaciones también con elementos de la resistencia peronista, y que, bueno, montan este combate contra esta, ¿no?, la situación a la que el gobierno quería sujetar a la CGT y los sindicatos. Entre medio, bueno, por supuesto, habíamos dicho, ¿no?, fusilamientos, encarcelamientos, un clima muy proscriptivo, muy represivo. La Argentina había ingresado económicamente con el FMI nuevamente, ¿no? Bueno, se iba a un plan económico muy complicado. En eso me parece un dato, discúlpame, licenciado. En esto hay que tener una característica importante de la nueva dirigencia sindical que iban haciendo, porque no estamos hablando ya de la vieja dirigencia sindical formada en el socialismo, en la etapa en la cual no el Estado hacía oídos sordos a sus reclamos, sino estamos hablando de una nueva camada de dirigentes que se había educado en la comunicación y el diálogo con el gobierno peronista, y ya tenía como su método de discusión el diálogo, y veía. Entonces esto es importante para el futuro, para cuando avancemos un poquito más cronológicamente, este carácter que iba tomando la composición de las nuevas direcciones sindicales, en la cual su educación sindical, para decirlo de alguna manera, no era la vieja educación sindical que de alguna manera traía el socialismo o traía el llamado sindicalismo revolucionario, sino que era una dirección sindical que había sido educada en que cuando iba a la puerta del Ministerio de Trabajo, alguien los recibía. Es decir, que ya el carácter de cómo entendía la actividad sindical era diferente, que empezaba en este llamado, primero en el no llamado a Perón a resistir entre el golpe del 55 y a la vez el llamado en el 57, después de que cae Lonardi, que sí quería mantener esta mesa de diálogo con los dirigentes sindicales. Aramburu, por todo lo contrario, buscaba una mayor regimentación de los sindicatos, pero del otro, cuando golpeaban la puerta del Ministerio de Trabajo, no los atendía, o atendía a algunos. Entonces estamos hablando de un nuevo carácter de la dirección sindical ante una nueva situación política donde se presentaba como quizás lo más orgánico que existía dentro del movimiento peronista. Si hablamos en ese de las momento. 62 organizaciones, sobre todo, sí, porque ahí empieza a destacar una figura que a mi juicio ha sido emblemática de la burocracia sindical peronista, que ha sido Augusto Timoteo Bandor. El compañero Bandor. En la Unión Obrera Metalúrgica, los metalúrgicos, sí. Pero claro, tomando esto que vos decís, cómo se reestructuraron los rumbos políticos sindicales, bueno, recordemos también que en este contexto el gobierno llama, ¿no?, el gobierno de la fusiladora llama a elecciones para convencionales constituyentes que reformen la Constitución, ¿no?, y finalmente, bueno, a elecciones, ¿no? Ahí se produce un fenómeno importante que es la partición del radicalismo. Bien. ¿No?, entre la Unión Cívica Radical del Pueblo
liderada por Balbín, cercano y conexo a la Libertadora, y la Unión Cívica Radical Intransigente, liderado por Arturo Frondizi, que es el que llega a un entendimiento. Bien, en esto, Perón, ¿no? a mí me gustan las ligaciones históricas, las coincidencias históricas. La importancia del movimiento del peronismo y de la figura de Perón y lo que representa políticamente para el argentino marcó de fuego al conjunto de las organizaciones políticas. Porque no solo vemos que los militares se dividieron entre los Lanuse, entre los Lonardi, que querían preservar un diálogo con la clase obrera como un nuevo factor político, lo vemos también en la UCR, porque la Unión Cívica Radical del Pueblo tenía una posición más cercana al gorilaje. Cuando el frondicismo, Alén, el Bisonte, tenía una conducta más cercana al peronismo de entender al peronismo como un fenómeno progresivo a su entender. Y también a esto incorporamos a nuestros queridos amarillos, que también se rompieron por esa época, que cuando se rompieron el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Popular, con el mismo problema. Es decir, muchachos, nosotros en el 45 nos equivocamos, un sector del Partido Socialista planteó. Se fracturaron, planteando, bueno, algunos dicen, bueno, vamos con Perón. O sea, vamos con las reivindicaciones sociales que Perón encarnó. Y otros dicen, no, muchachos, vayamos más, una posición más gorila. ¿Qué quiero explicar con esto? Que el conjunto, la aparición, la erupción política del peronismo en la Argentina significó un realineamiento del conjunto de los partidos existentes. La UCR, el Partido Socialista, el Partido Militar, si quiere decirlo. Sin duda el peronismo ha determinado el panorama político de su conjunto y a sus fuerzas protagónicas. Bueno, finalmente se produce aquí, yo quiero citar un libro muy importante de un historiador británico llamado Daniel James, ¿no? Cuyo libro se titula Resistencia e Integración, dedicado a este periodo, y lo recomendamos porque es realmente excelente. Finalmente, bueno, lo que se produce es el famoso pacto de Frondizi con Perón, ¿no? Pergeñado por Rogelio Frigerio y John William Cook, pacto que después lo niegan, pero que en la práctica mostró, ¿no? su evidencia. El peronismo votaría por Frondizi, salvo una cantidad importante de votos, 800.000 votos en blanco, de peronistas que no obedecieron a ese pacto. Gana Frondizi las elecciones y Frondizi tiene un evidente acercamiento y acuerdo con lo que ya se estaba consolidando, ¿no? Como un importante poder de la burocracia sindical peronista. Uno de estos instrumentos que Frondizi empleó para este acuerdo fue la Ley de Asociaciones Profesionales, sancionada allí, vuelta a estructurar, que se le otorgaba un enorme poder a las burocracias sindicales a través de ella. En primer lugar, establecía un sindicato único por industria, centralizado para las negociaciones. No se permitían las minorías, es decir, la lista que ganaba todos los cargos, ¿no? Recibía importantes cuotas de financiamiento, cuotas sindicales, cuotas asistenciales por los servicios, cuotas extraordinarias cuando había aumento salarial, fondos para las obras sociales. Bueno, eso fue un enorme instrumento de disciplinamiento para que las burocracias sindicales liquiden las oposiciones que pudieran tener en el seno de su propio sindicato y además desde ya logren doblegar el poder de las comisiones internas. Mirá qué puntos de continuidad con el gobierno peronista. Y así terminamos el primer bloque de El Poeta y el Diván. Acordate de nuestras redes sociales, @El Poeta y el Diván en X y en Instagram, el.poeta.y.el.diván en TikTok. Acordate que tenemos 902 seguidores ya. Acordate, estamos hoy 3 días de duelo nacional. Así que aportemos para un gatito. Yo quiero un gatito más grande, porque hay gatitos más grandes. Canal.poeta.diván, aportanos. Vos sabés cómo es esto, parafraseando a Brecht, está bueno que aportes un día, pero lo mejor que aportes siempre. Seguimos así en el segundo bloque de El Poeta y el Diván. Segundo bloque de El Poeta y el Diván, número 10 ya, querido Fernando. Es, número 10. 10 horas. De 10. 10 horas con 164 seguidores 163 ya. suscriptores. Suscriptores, quiero decir. En los cuales un 10% más o menos nos dan bola. Pero muy bien, estamos creciendo, la verdad que estamos acá muy contentos todos.
Más allá de la tristeza de que queremos pagar el sepelio del gatito, pero no importa. Canal.poeta.divan si querés aportar a la causa para pagar el sepelio del gatito y pagar por la causa. Nos quedamos cortos con el tiempo. Entre la sangre y el tiempo, Perón dijo que eligió el tiempo para justificar no resistir contra el golpe, pero a nosotros nos corre el tiempo y tenemos que aprovecharlo para que no haya sangre. Sí. Así que bueno, vamos a... Entonces mirá, te estaba contando que Frondizi llegó y arregló con las burocracias La sindicales. ley de asociaciones profesionales significó un instrumento poderosísimo para beneficio de la burocracia sindical. Que en un punto no era novedoso porque ya venía con cierta... No, hablábamos de los puntos de continuidad con el peronismo, todos estos beneficios que dan la consolidación, ¿no? a esta burocracia, y por otra parte la política de Frondizi, ¿no? Una política del desarrollismo, el denominado desarrollismo, que también encuentra importantes puntos de continuidad. Claro, recordemos que el segundo... sobre todo el último gobierno. Claro, que el segundo ¿no? plan quinquenal hablaba de una inclinación. Con el segundo plan quinquenal... De una inclinación hacia el imperialismo yanqui. Frondizi finalmente, claro, se presenta como un traidor porque él había escrito el célebre libro de Petróleo y Política contra los capitales extranjeros que venían a confiscar el petróleo. Recordemos que Perón había firmado el convenio con la Standard California, ¿no? Y Frondizi finalmente firma contratos petroleros con el capital extranjero, va en esta política desarrollista de superar la industria liviana, ir hacia una industria pesada, para lo cual se justificaba, ¿no? La mano del Que tuvo algunos progresos en realidad en lo concreto, ¿no? Bueno, sí, digamos, progreso dentro de lo que significa los aumentos de productividad, el desarrollo, ¿no? Metalúrgico, bueno, ¿no? Pero eso necesitaba... Pero termina con una balanza, con un déficit importante en la balanza de pagos, una emisión, un proceso inflacionario. Como ahora. Bueno. Y además, el famoso plan de racionalización. Recordemos que en un momento asume, como cuando renuncia a Frigerio, asume ¿quién? Álvaro Sogaray, como ministro de Economía. ¿El almirante no que era capitán? No, el tristemente... Sí, pero era Milico. Milico también era. De Alma seguro. No, el hermano era Milico también, pero él era Milico también. De Alma, yo Sí. creo, era economista, ¿no? Ah, tenía cargo también, me acuerdo. Célebre Googlealo. Chancho Ponelo en los comentarios Álvaro. si Álvaro también era Milico o no. Algo, Yo creo bueno, que sí. pero lo dejamos ahora para el cerebro Google. Y se va una política de racionalización por la cual se ataba la productividad, se ataba al aumento de salarios a la productividad, ¿no? Es decir, muchos puntos de continuidad con el segundo Perón, el Congreso de la Productividad, ¿no? Bueno, esto deriva también, ¿no? en importantes descontentos de los sectores obreros. Y en el año 59 hubo una serie de huelgas muy importantes, textiles, bancarios, metalúrgicos, pero sucedió un acontecimiento que fue emblemático en la historia y en la memoria de las luchas obreras en la Argentina, que fue la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, ¿no? Frigorífico estatal. En el barrio de Mataderos, un frigorífico que había sido nacionalizado por Perón, ¿no? Estaba en la municipalidad de Buenos Aires, y Frondizi intenta, ¿no? Finalmente lo privatiza, se lo entrega a la corporación de productores de carne, y bueno, los obreros, ¿no? Reaccionan frente a esto con una toma muy importante de la planta. Y vos sabés, Javier, que ingresan 1.500 policías a esa planta, ¿no? Hay una represión muy grande, encarcelamientos, ¿no? Y finalmente de los 9.000 obreros que había, solo reincorporan a la mitad, 4.500, y el frigorífico termina privatizado. Es decir, se produce una derrota muy importante. Sí, y en esto, tratando de volver al día de hoy, con el discurso existente en aquel entonces, en el cual el Estado era ineficiente, con la excusa para permitir el ingreso de capitales extranjeros, el negocio extranjero, un discurso que hoy día está vigente, en el sentido de que, no sé, aerolíneas argentinas, lo otro, no son redituables, están abiertos a la corrupción, bla, 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 bla. Ese discurso, a su manera, también era el que existía en la época de Frondizi. Bueno, justamente, ¿no? Es en ese contexto que lo que se produce es una derrota muy grande, una desmoralización enorme en las filas obreras y una segunda fase de la llamada resistencia, ¿no? Donde allí, bueno, algunos militares, el general Iñiguez, entre otros, ¿no? Recordemos que había distintos organismos de estos, comandos superiores, comandos tácticos, con la unificación, ¿no? que se hubiese requerido para eso.
Y bueno, esto empieza a marcar un importante reflujo, ¿no? Un importante retroceso en las filas obreras y en el contexto de la lucha de clases en la Argentina. Y esto, digamos, dio lugar a ¿no? la aparición de lo que después se denominó como el neoperonismo, ¿no? Fuerzas políticas provinciales con determinados caudillos. Allí tenemos a Alejandro Leloir, ¿no? Bramuglia, que había sido canciller de Perón. Esto es un dato quizás no menor, no lo mencionamos la vez pasada. Bramuglia era socialista, igual que Borlenghi, que había sido ministro del Interior de Perón, ¿no? Eran personajes del socialismo, ¿sí? Que justamente integraron al gobierno peronista. Bueno, y a partir de la derrota del frigorífico Alessandro de la Torre y otras huelgas que fueron quebradas también, esta segunda fase de la resistencia estaba todavía más focalizada, ¿no? En grupos estudiantiles, en grupos más juveniles, pero ya desconectadas de lo que había sido el movimiento obrero, ¿no? El movimiento obrero venía golpeado, si bien tuvo un ascenso de luchas importantes entre el 56 y el 59, después de la derrota del frigorífico Lisandro de la Torre, esas 62 organizaciones que habían experimentado antes filas muy combativas, bueno, empiezan a ver cómo pueden custodiar cada vez más sus propios intereses, los líderes sindicales. Yo te había dicho, se empieza a destacar más la figura de Bandor, ya había surgido la figura de Andrés Framini, dirigente textil, ¿no? Que después va a ser el fallido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Aparecen estas fuerzas neoperonistas, pero esto es importante, antes de dejarte la palabra, Javier, porque gracias. No, desde ya, que por supuesto que no tengo más remedio. Dígame, licenciado. No tengo más remedio, por otra parte. Se apuesta, ¿no? a las salidas electorales, ¿no? Derrotado a las huelgas, aislado los fenómenos de la resistencia. Frondizi aplica el tristemente célebre plan Conintes, ¿no? La conmoción interna del Estado, que significaba subordinar las fuerzas policiales a los mandos militares, ¿no? Persecuciones, encarcelamientos, otro punto de continuidad con lo que había sido las grandes represiones y persecuciones. Y cierta similitud con la intentona de Bullrich en Rosario. Cuando te acordás que dijo esto, Bullrich, esto, Rosario, los milicos que se metan, y que al final fracasó por una movida de Villarruel y un sector del ejército. Bueno, hay cierta idea, espíritu, tufillo en ese sentido. Un clásico. Bueno, hasta ahí tenemos entonces una importante derrota del movimiento obrero, consolidación de la burocracia, disolución de la resistencia. ¿Y qué pasaba con Perón a todo esto? Pero bueno, continúe usted, por favor. Ahora, viste, cuando estabas en séptimo grado, estaba la ficha atrás, el pizarrón, y bueno, te toca poner la elección. El punto es este. Estamos hablando ya, hay un problema acá. Ya pasaron varios años y el sindicalismo, la nueva burocracia sindical, no la vieja, que había tomado las riendas de la conducción del movimiento obrero y en este espíritu de negociación con el Estado, decía, che, pero ¿Perón va a volver o no? No podemos seguir esperando que vuelva Perón. Nosotros, nuestras bases sindicales, el movimiento obrero organizado, tiene que seguir llegando a fin de mes. Nosotros tenemos que negociar, más que ahora vinieron nuevas empresas, abrieron nuevos puestos de trabajo. Entonces abre todo un canal de negociación que va haciendo carne más que nunca la dirección sindical y presentando una duda fundamental. ¿Necesitamos a Perón o no como resolución? ¿Es un callejón sin salida reclamar la vuelta de Perón o no? Y en esto toma relevancia lo que es consecuencia directa de las inversiones extranjeras y de la segunda y de el intento de industrialización pesado de Perón, que es la Unión Obrera Metalúrgica. Y en ello surge la figura de Bandor, un obrero de la Philip, criado, educado sindicalmente en este mostrador dentro del Ministerio de Trabajo que te respondía. Y ya empieza a ver la idea de que Perón no iba a volver y empieza a tejer lazos con el Estado, con Frondizi, antes con Leonardi. Esto plantea entonces este muchacho ante la posibilidad de las elecciones de lo que se llama el neoperonismo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un movimiento nunca más claro como movimiento peronista, es decir, esta cosa de 5 tipos que se juntan a ver una pelea de Lauce en una casa de Florida. En otro lado se juntan otros 5 o 6, ponemos un caño en nuestra fábrica porque somos peronistas,
al espíritu, quizás una gran análisis debe hacerse al espíritu de la cual de nuestro querido Cipriano Reyes, es decir, no quizás la figura de Perón, sino las reivindicaciones que yo obtuve durante el gobierno peronista. Entonces empieza a haber todo un movimiento en el cual se plantea, hagamos una independencia de la no vuelta de Perón, del movimiento peronista, las reivindicaciones peronistas sin Perón. Algo que en su momento tiene un lazo de similitud con lo que planteó Cipriano Reyes y esta idea de la votación histórica para la huelga general del 18 de octubre de 1945. Entonces, surge el neoperonismo, un intento de Frondizi de llamar a elecciones. Triunfa el peronismo. Hay una anécdota creo que en San Juan fue, que hubo un candidato de Bandor y un candidato de Perón. En Mendoza. Eso fue más tarde, Fue Javier, más tarde. pero en el 62 hay elecciones provinciales. El peronismo gana en 8 provincias, incluida la de Buenos Aires con Andrés Framini, ¿sí? Y Frondizi anula esas elecciones. Se anulan esas elecciones, lo cual, bueno, produjo un clima todavía más convulsivo en las filas peronistas, ¿sí? En el 63, ¿sí? Ya Frondizi es derrocado porque finalmente el sector militar comprende que no podía terminar de contener al peronismo, ¿no? Entonces Frondizi es derrocado, asume José María Guido, ¿sí? Y cuando se convocan a elecciones para el año 63, el peronismo intenta presentar una fórmula con Solano Lima, quien después va a ser el vice de Cámpora, y se la proscriben también. Claro. Entonces allí es donde crece la figura de Bandor tratando de tejer lazos electorales. En ese contexto, ¿cómo estaba planteada la vuelta de Perón? Claro, ¿no? porque acá hay en el año 64, a principios del 64 hay una serie de huelgas, sacando el reflujo relativo que había tenido el movimiento peronista después de la derrota del frigorífico de Lisandro de la Torre, ya con Bandor como líder absoluto del movimiento obrero organizado, de las 62 organizaciones, después del programa de La Falda en el año 57 y Huerta Grande en el año 62. Entonces estamos hablando ya de un movimiento obrero más centralizado. Programas reformistas. Por supuesto. Para que te hagas una idea, sería una suerte de... cogestión, empresas, la CTA, el MTA. Participación en las ganancias, algunas nacionalizaciones. Sí. Yo tuve que en algún momento, me recuerdo haber leído los programas, la sensación era una suerte de programa de la CTA-MTA de Moyano, participación en la ganancia, como decís vos, cogestión, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando... Bandor estaba como figura central dentro del movimiento obrero peronista. El movimiento había surgido, esos pibitos que habían sido que habían llegado a la universidad gracias a la gratuidad de la universidad, los que habían jugado los juegos Evita. Yo tratando de ser poético, haciendo mi... Es el poeta, yo soy el gran. Habían empezado a intervenir también. Entonces planteó, bueno, pero vuelve una campaña central como llamado Operativo Retorno. El Operativo Retorno. Y acá hay un gran debate histórico. ¿Por qué? Porque si bien formalmente Bandor fue protagonista de ese intento de regreso de Perón, claramente si vos tenés una mayoría después de estas elecciones anuladas, una mayoría popular, ¿cómo lo traes a Perón si vos ves que en su operativo es parado esas 12 horas en el aeropuerto de Brasil? Eso es una huelga general. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que preguntarse esta cuestión de que el Operativo Retorno en términos materiales, coyunturales, tuvo un doble juego de Bandor en el sentido de quizá no querer efectivamente el regreso de Perón. Pero en términos históricos, la figura de Perón, hay una entrevista que le hizo Neusta cuando fue a España a Perón, que dijo, usted le dice, Perón, creo que está la entrevista, no sé si la vamos a poner acá en el momento. Le dice Perón, yo creo que voy a volver a gobernar. Y Neusta le dice, no creo que vuelva a gobernar. Usted sí, el movimiento peronista va a seguir existiendo, pero usted no. Yo creo que sí, ¿sabe por qué? Porque los que me reemplazaron son peores que yo. Solo yo puedo venir más o menos a poner en orden las cosas. Y ahí está el punto. Y esto es una gran división para la clase obrera en su conjunto y en particular para nuestra raíz, ¿vos sos troco? Nuestra raíz así medio trosca que dividió al movimiento obrero, a los revolucionarios, los ha dividido
el sentido de esta política, de si Perón volvía o no, y cuál era la función histórica de Perón. Y este es un gran balance que hay que hacer con respecto a esto. Pero finalmente fracasa o no llega, o no se impone el regreso de Perón, porque las tendencias objetivas, anote este término porque voy a empezar a usarlo seguido, las fuerzas históricas, la necesidad histórica no planteaba la existencia. ¿Por qué? Porque veníamos de un reflujo relativo de la lucha obrera, veníamos de estábamos ante una centralización, burocratización de las organizaciones sindicales, y todavía no habían tomado relevancia el resto de los sectores sociales, la juventud, los sectores medios, en una política de un giro hacia la izquierda como ocurrirá en el periodo posterior. En definitiva, Perón no vuelve porque no estaban dadas las condiciones de lucha, de ascensos populares, como sí lo fue después en el año 73. Pero ¿cómo se termina de cristalizar esto? En el año 65, bajo Ilía todavía, se producen elecciones para el Congreso, legislativas, y el llamado bandorismo, que se había presentado bajo la fuerza Unión Popular, Javier, llega a tener más de 50 diputados en el Congreso. Y muchos legisladores a nivel provincial. Bandor consolida una verdadera hegemonía política y electoral en este peronismo sin Perón, y que incluso representaba un cerco para el propio Perón. Es decir, ¿por qué se destacó Bandor? Porque fue realmente la única figura que desafió el poder político de Perón como nadie lo había hecho y como nadie lo hizo después. Si veníamos del fracaso de Cipriano Reyes a la hora de existir una suerte de peronismo, en aquel entonces no peronismo, sino de reivindicaciones históricas en la clase obrera, en torno al Partido Laborista, un fracaso a instancia de Perón, un triunfo de Perón sobre el sector que trató de representar a Cipriano Reyes, ahora veíamos, ante esta circunstancia, donde se le presentó una oposición mucho más fuerte, que ponía en jaque la autoridad de un tipo que estaba a 2000 kilómetros y que en un punto ya, no sé, el año que cambió a Cook de delegado personal. Enseguida. Lo nombró Paladino, ¿era? No, Paladino después, no recuerdo, 58, 59. Entonces estamos hablando entonces de un proceso en la cual queda aislado. Totalmente. Ya se veía cada vez más lejos y más folclórico la consigna del regreso de Perón para el movimiento, y permite y abre las puertas, y acá entraremos después, estamos medio en corto de tiempo, entraremos a la tercera etapa, vemos cómo la hacemos, la irrupción de toda una ala izquierda, ya no solo peronista, y ya no solo esta maduración que en un principio encarnó Cook, que después fue tomando otras figuras, la aposta de esta idea de la ala izquierda del peronismo, sino también un crecimiento del marxismo, ya no quizás tanto, o quizás la clase obrera olvidando el rol que jugó el Partido Comunista durante la Unión Democrática, etcétera, etcétera. Con esto estamos abriendo ya una nueva etapa en la situación política, acercándonos ya a lo que será la CGT de los argentinos. Así terminamos el segundo bloque de El Poeta y el Diván. Seguimos. Gracias a todos. Bloque 3 del programa número 10 de El Poeta y el Diván, con Ramírez y De Fox, y acá todo el equipo en Bubu Studio. Muchas gracias a todos, a los elogios, al ida y vuelta. Esta vez no se ha convertido en una gran asamblea, hay en algunos sentidos un consenso, pero en esto meto una cuestión. El surgimiento de la CGT de los argentinos es fundamental. Sí, pero antes, cuando el poeta tiene razón, tiene razón. Álvaro Sogaray era subteniente, ¿no? Pero esto hay que ser más vivo, hay que ser más marketinero que comente. Digo, cuando el poeta tiene razón y se queja. Bueno, efectivamente. El punto es este. No, pero tiene que hacer los comentarios abajo, así hay debate, esto, lo otro. Bueno, ¿viste? pero estamos el algoritmo manda. Que comenten sobre precisiones. Bueno. Entonces, el punto es este. Perón está lejos. El viejo ni siquiera puede venir. Bandor se convierte en la centralidad del movimiento peronista. Sin embargo, empiezan a girar alrededor un montón de cuestiones, como bueno, el operativo Cóndor, de Dardo Cabo, un montón de cuestiones. Sí, eso fue Kelly seguía dando, Guillermo Patricio Kelly seguía dando vuelta. Había surgido Turuncos unos años atrás.
empezaba a madurar lo que después fue de la FAL y la FARC. Entonces estamos hablando de que, a pesar de esta centralidad que estaba cumpliendo Bandor, el peronismo tenía una vida superior al propio Perón, haciendo, en términos lingüísticos, que el peronismo sea un elemento vivo permanente, que es el contenido se lo pone cada cual. Bueno, vos ya te vas a ir para ese periodo donde la vuelta de Perón se va a plantear como una necesidad histórica mucho más concreta, sobre todo para los sectores de la clase dominante, ¿no? Que necesitaban empezar a liquidar todo lo que fue después los censos obreros y de masas. Ahora, en el contexto en el que nosotros estábamos, efectivamente dimos cuenta de por qué no era fructífero que vuelva Perón, porque no había un alzamiento de masas que liquidar, ¿no? La clase obrera ya venía derrotada, el bandorismo consolida su poder, se encuentra con un tropiezo muy importante, porque vos decías San Juan, fue en Mendoza, Javier, que en Mendoza, si no me equivoco, ahora en el año 65, hubo elecciones, ¿no? Y gana el candidato de Perón, que era Corbalán Nanclares, contra el candidato de Bandor. Ahí Perón le asesta una derrota a Bandor. Pero ¿quién había venido a la Argentina a reorganizar lo que en ese momento intentaba cobrar la forma alternadora? como partido justicialista? No hay nada más cancelable que recordar que era alternadora. ¿A quién envió? A su mujer, Isabel Perón, a la que hace poco Cristina, en la entrevista que le hizo, pero Rosenblatt fue muy benevolente con Isabel, dijo... Lo bancó a Perón, estuvo con él en el exilio, se la bancó. Cristina con esa benevolencia. ¿Qué tal estuvo? Hacia Isabel Perón. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tal estuvo con Rosenblatt? Vos me pedís objetividad. Pobre Rosenblatt, porque... Me pedís demasiada objetividad. Pobre Rosenblatt, porque está condenado a ser como García Moritán, ¿viste? Uno es el marido de Pampita y el otro es el marido de Lali. Por momentos... Bueno, pero viste, es la realpolitik de estos tiempos obligan a esas cosas. Cristina más o menos fue muy benevolente con Isabel, volvió a reivindicar la figura de Rosas, viste esas cosas que tiene la jefa de que ya no sabes muy bien a qué santo encomendarte. Bueno, pero como Perón, estamos hablando de un Perón que nombró a Cuca en su momento, después tiró a Solano Lima en su momento. El tacticaje, bueno, pero volviendo al punto, ¿no? Realpolitik. Volviendo al punto, y ya para que retomemos esto, el bandorismo había consolidado su poder más allá de ese tropiezo en Mendoza. Isabel Perón había venido a la Argentina en el año 64 para tratar de reorganizar, ¿no? Neoperonistas, opositores al bandorismo, la disputa por el... Es decir, a contener este movimiento que lo excedía a Perón. Porque justamente el objetivo de Perón era realzar líneas y figuras políticas para contener a otras, aniquilar otras tantas, ¿no? Es decir, tratar de que no se ponga en cuestión su liderazgo desde el exilio. Y la figura que más lejos llegó en el desafío a su poder fue la de Bandor, pero hay que decirlo con todo un andamiaje, ¿no? Y un verdadero, y verdaderas filas, ¿no? Que precisamente se nutrían de un poder muy importante, insisto, las estructuras sindicales, la ley de asociaciones profesionales, el crecimiento económico de estos sindicatos. Una dirección sindical. No fue en el vacío que claro. Una dirección sindical construyó esto. Creada por Perón, un sindicalismo creado por Perón desde el 43 hasta el 55, y a la vez planteando algo que es el título central del programa, que es planteando si es una identidad nacional, o sea, dentro de la clase obrera, hablemos de esto, porque igual vamos a hacer un tercer programa, pero empecemos a hablar de esto. Esta idea de identidad nacional... Lo metemos con gatito nuevo o por lo menos vivo. Aportá, canal poeta.iván. El punto es este. La identidad nacional de la identidad de la clase obrera como peronista ya está empezando a acceder a la figura de Perón y su propio gobierno. Eso que decís es muy importante. Acá quiero tomar nuevamente la hipótesis de Daniel James, ¿no? Este historiador al que ya mencionamos. Daniel James da una definición muy interesante sobre la identidad de la clase obrera peronista. Él dice que el propio peronismo dio lugar a una clase obrera herética, con un componente herético, porque si bien la clase obrera suscribía a esta ideología formal que la propia burocracia sindical sostenía, que es la integración armónica entre el capital y el trabajo, ¿no? La integración institucional de la clase obrera al Estado burgués,
también importantes sectores de la clase obrera han tomado elementos del clasismo, han desbordado, ¿no? Las mallas de contención que el peronismo permanentemente propuso, desafió en varios momentos realmente el poder del capital. Ha sido una clase obrera, como dice Daniel Jensch, en ese sentido, bajo la identidad peronista, soportando la proscripción, ¿no? Todo lo que significó la proscripción del peronismo, ya dimos algunos ejemplos de eso, que sin embargo mantuvo un carácter herético. ¿A dónde podría haber ido esa clase obrera? Bueno, es la gran pregunta que subsiste en términos históricos, si efectivamente no se consolidaban los rumbos por los cuales el peronismo, como siempre fue su función histórica, aniquiló su independencia de clase. Porque en esto, nobleza obliga, estamos hablando que en el año 59 ocurrió algo importante. La revolución comunista, el comunismo ya no era algo europeo extraño. Se había presentado como algo viable, aunque sea un pequeño paísito chiquito como Cuba, se había convertido en algo viable y una fuerza de atracción, un polo de atracción para la clase obrera, para la pequeña burguesía, para el militante político. Se había convertido en una fuerza de atracción, incluso sus propios métodos. En el sentido de la cual, bueno, ahí donde mencioné Uturunco, mencioné el ELN, bueno, un montón de organizaciones que el EGP, Macetti, que habían planteado este método de terrorismo urbano, foquismo, como quiera llamarlo, no nos vamos a pelear en este caso con las palabras, pero planteando una sistematización de algo que el propio Perón, en su renuncia o en su golpe de Estado del 55, había negado, que es esta idea de, muchacho, la clase obrera no tiene que tener fierro. Esos fierros que tenés en la CGT en el sótano no los usé. Te quiero decir que la clase obrera, en este espíritu detrás del término peronismo, se iba siendo influenciado por la clase obrera, por la vanguardia obrera mundial, por las influencias del marxismo, justamente lo que el peronismo había venido a tratar de aniquilar. Bueno, claro, y en ese sentido, seguimos un poco más en el tiempo, recordemos un poco los puntos históricos más destacados aquí en el periodo que estamos tomando. Ilia es derrocado, ¿no? El radical Ilia, que había ganado bajo la proscripción del peronismo, que Frondizi también mantuvo, ¿no? Digo, otra vez la proscripción del peronismo marcando, ¿no? También las convulsiones en el escenario político nacional. Ilia es derrocado por el golpe de Onganía, un militar filo imperialista yanqui, ¿no? Perdón, un dato que había visto, el golpe de Ilia, es que 2-3 días antes había firmado un decreto de la ley de patentes. Sí, de patentes medicinales. Que es muy interesante. Tuvo algunas políticas nacionalistas, como se las que llamó. Es muy interesante, porque refiere a esta idea de, más allá del oxígeno de la incapacidad o capacidad de Ilia para regimentar a la clase obrera peronista, también tiene que ver con la afectación, el perjudicar a los intereses directos de los yanquis. Sí, tuvo algunas políticas nacionalistas como la ley de patentes, ¿no? Alguna política de levantamiento de la industria. Bueno, pero ahí, junto con eso mantuvo la proscripción del peronismo, intentó, ¿no? Por un decreto también modificar la ley de asociaciones profesionales, por ejemplo, derivando las cuotas sindicales no a los poderes centrales de los sindicatos, sino a las distintas ramas de los diversos rubros. Bueno, eso ya mereció todo el repudio de la burocracia sindical. Y Javier, hay que mencionarlo. Perón cumple, Eva dignifica, ¿era? Perón cumple, Vita dignifica. CGT de los argentinos. Antes de eso, ¿qué pasó con la desaparición y el secuestro de Felipe Vallese? ¿No? Compañero de la secundaria de mi padre putativo. Bueno, mirá, ¿no? Desaparecido en la Argentina. Bueno, dicen que Ilia no quiso investigar o no llevó a fondo esa investigación, ¿no? Bueno, entonces, claro, Ilia es derrocado por Onganía. Otra vez Bandor otra vez el bandorismo tiene su acercamiento, ¿no? Al gobierno de turno, militares con Onganía, temas obras sociales, temas, ¿no? El PAMI, ¿qué año surge? Con el Estado. Ahí. Con Manrique, en esa época, ¿no? No recuerdo ahora, Googlee usted, productor. Habría que googlear eso. Y bueno, empiezan a surgir importantes filas políticas en el sindicalismo argentino, particularmente en el sindicalismo peronista, que va a dar lugar a un cisma importante en la CGT, ¿no? Esto es lo que vos... No, sí, que hay un congreso, en el año 68, hay un congreso en la CGT con un programa del 1 de mayo, se llama 1 de mayo de lucha, 1 de mayo combativo,
donde gana las elecciones formales. De la CGT gana Ongaro, Raimundo Ongaro, dirigente gráfico, ¿no? que en aquel entonces era combativo. Cuando vos ves una lista verde, en su momento los verdes fueron combativos, después dejaron de serlo, pero bueno. Pasado pecaminoso tuvieron mucho. El punto es que gana Ongaro, el bandorismo se convierte en una minoría, que tiene su caso más relevante, el asesinato de Rosendo García. ¿Quién mató a Rosendo? Era el libro de Rodolfo Bosch. Eso fue previo. Creo que fue pero que previo. muestra justamente que ya el propio sindicato de Bandor tenía una oposición más vinculada a lo que después se conocerá como izquierda peronista, pero una posición más clasista, que renegaba con esta idea de golpear y negociar. Porque había empezado a fracasar, sobre todo con Onganía había empezado a fracasar esta idea de el mostrador, como yo vengo tratando, de que ya no lo recibía nadie. Sigli había empezado a recibirlo de vuelta, Frondizi también un poquito había empezado a recibirlo. Onganía bajó la persiana y ya no recibía a nadie, bloqueando el desarrollo de lo que era la tendencia sindical que trataba de representar Bandor. Salvo la burocracia de Bandor, que siempre estuvo ahí al pie del cañón. Cuando Onganía produce el golpe contra el día, lo primero que dice Perón es desencillar hasta que aclare. Después vienen Otra vez, las críticas. No hay que derramar... A ver, perdón. En el 45, cuando es echado Perón, carta de Perón a Evita, muchachos, casémonos, le dice a Evita, y hagamos nuestra vida en otro lugar. Golpe del 55, no vamos a derramar sangre de argentinos. Tiempo, cañonera paraguaya. Nos vamos. Y ahora, Onganía, muchachos, hay que ya te aclare, porque Onganía es un milico como yo, y podemos ver si podemos charlar. Pacto con Frondizi. Es decir, estamos hablando de un ensalzamiento y una figura que permanentemente se replegó, por usar términos militares. Sí, sin duda. Esto fue, digamos, ¿no?, una constante en Perón hasta poder delimitar mejor sus acciones estratégicas para sus propios intereses. Bueno, finalmente sí, se divide la CGT, la llamada así CGT Azopardo, que es la conserva su sede en mano del bandorismo, y la CGT de los argentinos, que empezaba a concentrar elementos de izquierda, ¿no?, elementos del llamado, de lo que después va a ser el movimiento por sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Cristianismo y revolución. Cristianismo y revolución, ¿no? Todo eso. Bueno, esto tenemos que hablar, justamente. Una CGT combativa. El ¿no? partido, la influencia del Partido Comunista, la influencia del Partido Comunista Revolucionario, que después será el Partido Comunista Revolucionario. Está hablando de Tosco, Salamanca. Sí, figura. Y el surgimiento también de una corriente ya fisonomizada que nunca había tenido en la historia del trotskismo en la Argentina. Que todos estos se plantean en un punto. Centralizarse en torno a la CGT de los argentinos y que llevará a cabo una gran discusión cuánto tiene que ver con la centralidad o no, porque hay una entrevista a Tosco que dice, de la época, que dice, cuando trata de intervenir, creo en la CGT de Córdoba, y hay un intento de intervención, dice, acá los obreros cordobeses están esperando la orden de la CGT de su secretariado, en una entrevista que tuvo con Atilio López. Es decir, gente de la UTA, cordobés, ¿no? Planteando la disciplina sindical, para decirlo de alguna manera, es un aspecto de una lectura que se hace sobre el cordobazo, y la otra lectura es que la excedió. Es decir, hubo una incorporación de los estudiantes que veníamos hablando, que los que jugaron los Juegos Evita y le dieron la primera bicicleta, el movimiento obrero cordobés, que se había convertido Córdoba en el centro industrial, incluso quizás un poquito más que el cordón zona norte de la provincia de Gran Buenos Aires, encabeza en un frente único entre el peronismo combativo, para decirlo de alguna manera, y los elementos más de izquierda. Sí, había distintas tendencias. Se produce el fenómeno del cordobazo, que hablarlo ameritaría un programa. Que ya cuando hablamos de dictadura hicimos un análisis sobre el cordobazo. Y Javier, poco tiempo después, es asesinado Augusto Timoteo Bandor, ¿no?, en la propia sede de su sindicato, por un grupo que se autodenominó Ejército Nacional Revolucionario, que después se incorporaría a Montonero. Sí, ¿no? el que 2-3 años después haría cargo del caso, mostrando
un dato que es el siguiente. Este carácter de movimiento, o sea, descentralizado, de espíritu de identidad peronista, más que otra cosa, de la clase obrera, no algo centralizado y disciplinado como había nacido el partido justicialista en su momento, que es un partido nacido de arriba hacia abajo, sino como un movimiento hijo de la resistencia, de abajo hacia arriba, donde, por ejemplo, surgieron el NR, que mató a Bandor, o después lo que ya hemos hablado, que debuta con el que eran 12 asesinato tipos, de es decir, Aramburu. es un análisis que tenemos que hacer en un momento. Montonero cuando mata a Bandor, o No, Aramburu. Aramburu, no era... El secuestro de Aramburu. Eran 12 tipos que venían del comando Camilo Torre y el cura este. Ah, el padre Mujica. El padre los Mujica. famosos 12 apóstoles del... Que después, bueno, por análisis hay que ver, tomará una centralidad política en la Argentina que todos se terminaron columnando detrás de Montonero. Sí, pero vamos a decir, con el cordobazo en particular, se abre un periodo de, ahora sí, de ascenso político, de lucha de masas, ¿no? En la Argentina, que convulsiona la lucha de clases y hace que los sectores de la clase dominante, de distintas filas de la burguesía, empiecen a tomar seriamente la posibilidad del regreso de Perón, ¿no? Porque hay un movimiento. Tuvimos Citraxitram, ¿no? Porque hay un movimiento de lo más variopinto existente, no centralizado de un partido de Estado, sino que toma la figura del peronismo como la excusa para intervenir y luchar por sus reivindicaciones, y cada vez más politizado, que se le va de las manos. Con un líder lejano, con el tirano prófugo, un líder lejano, y se plantea, muchachos, ¿qué hacemos? Entonces surge un primer llamado de este muchacho Lanuse. Que había gobernado después que Onganía, por la crisis que sufrió por el cordobazo, es reemplazado por Lanuse y después asume Levingston, ¿no? Un Lanuse que tenía que ver, justamente venimos hablando, lo hablamos antes. En el marco de la denominada Revolución Argentina. Que así Lo habíamos se llama, hablado, que un paralelismo se puede hacer nuevamente haciendo paralelismos históricos con las diferencias entre Lonardi y Aramburu y Rojas, y quizás incluso con una diferencia incluso entre Uriburu y Justo en su momento, en donde Lanuse representaba también esta idea de conservar ciertas condiciones de vida de los trabajadores que en ese espíritu, con el espíritu también de querer él su propio proyecto personal, llama a obra lo que se llama la obra de los pueblos, o la obra del pueblo. Recordemos la dictadura de Lanuse, también terrible, ¿no? Allí se producen los fusilamientos de Trelew, de los presos de Trelew, ¿no? Y es interesante leer el libro de Lanuse, Javier, Mi Testimonio, donde él ahí explica por qué era necesario el pacto con Perón. Más allá de que lo proscriben, porque, bueno, habilitan que no había estado en la Argentina durante el tiempo que necesitaba la residencia, proscriben la figura de Perón, pero habilitan, ¿no?, las elecciones donde finalmente el peronismo asciende con la figura de Cámpora y Solano Lima, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a tomar para un próximo programa. Que no es casualidad. No vamos a ver el gobierno de Cámpora ahora, pero anticipamos. Que no es casualidad. ¿Por qué? Porque elige a Cámpora. Le juro que le voy a prestar mi líquido para limpiar. Sí, los por archivos. favor. Pero bueno, me tiene que avisar y lo ponemos aquí. Es que usted Esperemos la próxima vez, además el líquido, Usted fuma mucho. debemos tener un gato vivo. Acordate, papá del sepelio. Canal.puesto.iván. Escúchame. Vamos cerrando. Yo diría, porque tenemos reservado para un tercer programa, no sé si esta es la B de Perón vuelve o de 2 minutos. Ah, bueno, gracias, nuestro amigo. Yo creo que estamos peronizando, nos ha salido mal. Nos ha salido mal el problema es que esta vuelta porque nos hacen así. Y nosotros estamos cuestionando que el regreso de Perón fue justamente para aniquilar el ascenso obrero, para recimentar el ascenso obrero. El poeta del diván tiene su ala peronista también. Al final, peronistas somos todos, como decía. Como decía el general. Pero general, ahí dice que el comunista es el movimiento, que el nazi es el movimiento. Pero ¿y quiénes son peronistas? Peronistas somos todos. Aguanta el compañero Moreno, no importa. Bueno, la cuestión es esta. Vamos a rato porque estoy demasiada jarana ya. Hemos hecho lo que pudimos. ¿Alguna conclusión final? Porque ya no cierra el tiempo. Como dijimos antes, con el fusil en la mano y evita en el corazón, será siempre este programa Los Soldados de Fox.
Y volveremos, pero no, volveremos y seremos millones nosotros también de Sí. suscriptores, ¿no? Sí, Fabián? suscriptores y aportistas. Claro. ¿Para qué hay que pagar los pañales del nene? Y el foniatra. Escúchame, muchas gracias. 10 programas ya, más de 10 horas produciendo esto, que un sueño que tuvimos durante pandemia con el señor Ramírez se cristalizó hace mucho, se cristalizó hace poco con Dos Hombres de Fierro, Sí. que tenemos nosotros Hablando de fierros. como Lalo Limón y el Nicolás Riemann, Y el señor Denis, por favor. con el aporte indisoluble, inmutable e Indiscutible. inconmensurable del señor Dionisio Cardoso, Denis Cardoso, o Dionisio Denis, no sé cómo bien quiere que lo llame. Muchas gracias. Preguntamos. Nos vemos en la próxima parte, que no va a ser, hablemoslo, llamamos a Peronismo 3 para más adelante, porque la coyuntura nos pide. Pero el peronismo siempre vuelve, así que nosotros volveremos con el peronismo también. La pregunta es, ¿Peronismo vuelve? Todavía sigue la pregunta. ¿Serás un cadáver y ese punto o será la identidad? Dejanos en los comentarios qué opinas. Así terminamos. Y terminamos de esta manera. No, pará. Son amores. Muchas gracias.